Libro de Romanos, capítulo 10, versículos 5 hasta el versículo 10. Porque de la justicia que es por la ley, Moisés escribe así: el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. Pero la justicia que es por la fe dice así: no digas en tu corazón, ¿quién subirá al cielo? Esto es para traer abajo a Cristo. ¿O quién descenderá al abismo? Esto es para hacer subir a Cristo de entre los muertos. Mas, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Oremos. Padre Santo, oh Dios, tú que estás en los cielos, acudimos ahora a tu trono de gracia para hallar, Señor, entendimiento, para oír tu voz. Danos oídos sensibles, danos la fe que necesitamos para recibir. Gracias, Señor, por habernos librado de la condición donde estábamos, por haber puesto, Señor, los dones de la fe y el arrepentimiento, por habernos llamado desde la eternidad y habernos adoptado como los tuyos con un llamamiento eficaz. Un día, Señor, oímos tu voz, la voz del Salvador, la voz que da vida a los muertos. Por Cristo tenemos entrada, acceso, y por sus méritos hoy, Señor, te pedimos, habla también a nuestras vidas. Trata, Señor, con nosotros y que nos despojemos de toda obra de la ley, de toda obra de justicia propia, de todo mérito para alcanzar los méritos de Cristo. Añade bendición, Señor, a tu exposición, a la lectura, a la meditación cuando estemos en estos versículos. En Jesús te pedimos esto. Amén. Podemos tomar asiento. Quiero dar título a este sermón: ¿Cómo ser salvo? ¿Cómo ser salvo? Es mi tema en esta mañana. Aquellos que venimos de trasfondos, no llamémosle así, de una iglesia donde se practica un método o práctica de evangelismo, se nos enseñó de cómo debiéramos enseñar a las personas a cómo ser salvo. La iglesia donde yo o donde me congregaba me enseñaban esto. Y se le daba la elección al pecador. Decía, hoy decides entregar tu vida, quieres esperar o no quieres saber nada. Esa forma de presentación de evangelio se me enseñó. Pero quiero ver en esta mañana o responder este tema: ¿cómo ser salvo verdaderamente? Porque nuestro texto dice que si confiesas, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios levantó a los muertos, serás salvo. Pero creo que el Señor fue a los años dándome entendimiento del verdadero evangelio y no solamente ser un religioso desde que conozco al Señor. Y decir a las personas que pueden encontrar salvación. Pero también entiendo que otros, cuando practican el evangelismo, te dicen: ven a Cristo, Él te va a dar la alegría, Él te va a dar la paz, te va a dar gozo, pero también te va a bendecir con cosas materiales. Una oferta de evangelismo a solamente buscar el bien personal. Hay muchos que se dirigen esto al evangelio de la prosperidad, ofertando ese tipo de evangelio, que todo te va a ir bien.
Pero entiendo esto, que el Evangelio trae muchas bendiciones en el presente, en el futuro. Pero la pregunta aquí esencial es, si quieres salvo para siempre o estás perdido. Si estás perdido, hay oportunidad todavía. Pero si eres salvo, eres eternamente. En Romanos 10 Pablo usa esto, ¿no? Que la salvación está manifiesto. Versículo 1, Pablo ora por la salvación de Israel. Versículo 9 habla de la salvación. Versículo 13, porque todo aquel que invoca el nombre del Señor será salvo. Y el tema gira alrededor de el concepto de salvación. Cuando uno se convierte, ya cuando Dios obró en el corazón, queremos ver la seguridad y los signos de salvación. Y muchas veces tratamos con personas preguntándoles si realmente conocen al Señor Jesucristo, si ha entendido el Evangelio, si ha entendido su depravación. Estas son preguntas esenciales para que la persona se despoje de toda obra, de toda religiosidad, de todo mérito, y pueda entender el significado de lo que ha obtenido en su salvación. Así que Pablo en este capítulo nos habla del tema de la salvación, y es algo que él ha estado hablando en todo su libro. Romanos 1, versículos 16 y 17 nos recuerda, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe. Hoy día vamos a ver eso. Se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios, como acabamos de cantarlo. Y no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. Así que la única manera, o la manera correcta de estar delante de Dios, es por la fe. Solo en Jesús está mi fe, como cantamos. Fe en el Señor Jesucristo. Fe es la victoria que vencerá al mundo. Y nos podemos preguntar, ¿por qué Pablo está repitiendo esto? Hemos pasado el tema de la justificación, pero Pablo habla de la salvación. Yo creo una razón es que porque nosotros somos propensos a creer que nos merecemos la salvación. O creemos, ¿no?, en lo que somos buenos, y que cuando lleguemos al cielo Dios me va a recibir porque en la tierra yo fui muy bueno. No hice daño a nadie. Yo creo que Pablo por eso, porque somos propensos a pensar así. Y siempre voy a decir desde aquí, nunca creamos en nosotros mismos que podemos hacer algo bueno para merecer. O porque vengo aquí, porque doy mis recursos, o porque ayudo a las personas necesitadas. Dios por eso me va a dejar entrar. No, despojémonos de todo eso. Confiemos en el Salvador por fe. Y este es el mensaje que debe sacudir nuestro entendimiento, porque pensamos que nos merecemos. Antes de seguir en este texto, esto es muy práctico. Y al detenerme aquí, si soy salvo verdaderamente o estoy perdido, no hay un término medio. No lo hay. Si eres salvo, hoy estarás en la presencia de Dios, y si mueres, estarás condenado para siempre. Esa es la verdad. Pablo nos va a hablar en este momento. No hay otra opción. No hay otra opción. Siempre hemos dicho, esto es crucial. Esto es radical. Se trata de tu futuro. Si eres salvo para siempre. Porque si crees que eres una buena persona, si eres una persona que Dios le va a dar entrada al cielo, eso es falso por las obras. Nuestro texto aquí nos va a llevar entonces a ver nuestra salvación. La persona necesita salvación porque está pereciendo. Por eso se les predica. Por eso hemos leído Pablo aquí, que el justo vivirá por la fe.
¿Qué dijo nuestro Señor? El Señor no vino, el Señor Salvador no vino por los justos, no vino por los sanos. Dice Mateo 1, versículo 21, llamará su nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Jesús dijo en Lucas 19, versículo 10, porque el Hijo del Hombre ha venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. De otra escritura, Lucas 5, versículo 32. No he venido para llamar a los justos, sino a los pecadores para arrepentimiento. Si te das cuenta, el Señor Jesús vino a salvar a los pecadores, no a los sanos, no a los que son personas bondadosas en sí mismos. Sabemos que no lo hay, no hay justo ni aún bueno, no hay ni uno solo. Yo creo que toda persona necesita salvación. Toda persona necesita estar seguro de su salvación una vez cuando ya está, ¿no?, en el reino. Y podemos pensar erróneamente, por mis propias obras voy a entrar al cielo, por cuanto todos pecaron, dice Romanos 3:23. Todos necesitamos que Jesús nos salve de su ira del juicio. Pablo entonces aquí nos dice, para ser salvo debes reconocer que no puedes salvarte a ti mismo y debes creer verdaderamente en Jesús como el Salvador resucitado y Señor. Ese es en resumen. En Romanos 10, Pablo está todavía lidiando con esta pregunta o algo que domina, los capítulos 9 hasta el capítulo 11. Si los judíos son el pueblo de Dios o el pueblo escogido de Dios, ¿por qué la mayoría rechaza a Cristo? Hemos ido respondiendo semana tras semana a esta pregunta. En el capítulo 9 se nos ha enseñado que nunca fue el propósito de Dios salvar a todos los judíos. Más bien, el propósito de Dios es salvar un remanente de acuerdo a su elección por gracia. Entonces el énfasis claramente ahí es la soberanía de Dios en la salvación. Si Dios es soberano, entonces los incrédulos son responsables de perder su salvación. Lo que la semana pasada traté de responder fue esa pregunta. Las personas religiosas pierden su salvación por su religiosidad. Ahí pierden. Y del capítulo 9, versículo 30 y el capítulo 10 es el argumento. Ahora los gentiles, dice Pablo, han alcanzado la justicia que es por la fe, mientras que los judíos perdieron esa justicia por medio de las obras. Por medio de las obras. Ellos no confían en Cristo. Como dice Romanos 10, versículo 4, el fin de la ley para justicia de todos los que creen. El orgullo de los judíos les ha alejado de la salvación. Y Romanos 10, versículos 5 al 10, hay dos cosas que vamos a ver esta mañana. Versículo 5, ahí Pablo contrasta la justicia basada en la ley con la justicia que viene por la fe, versículos 6 al 10. Para ser salvado hay que guardar la ley y debes guardarlo perfectamente. Es lo que dice el versículo 5, ¿no? El hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. Y si nos ponemos a pensar quién puede guardar, sabemos que nadie. Ahí viene la necesidad de ser salvado. ¿Cómo? Confiando en el Señor, que ha enviado a su Hijo, ¿no? El Señor Dios Todopoderoso ha enviado a su Hijo a morir por nuestros pecados, pero también a resucitar de los muertos. Así que la salvación no es guardando la ley, sino es por la fe en Cristo. Vamos a ver entonces el versículo 5 en esta mañana. Mi primer punto es esto. Para ser salvo, debes reconocer que no puedes salvarte obedeciendo la ley de Dios. Romanos 10:5 dice, porque la justicia que es por la ley, Moisés escribe así, el hombre que hace estas cosas vivirá por ellas. Aquí hay una palabra, porque.
Pablo aquí muestra, o está explicando, continúa explicando, mejor dicho, lo que el versículo 4 ha dicho, ¿no? Lo que donde la semana pasada nos quedamos. Pero aquí Pablo hace una referencia a lo que dice en Levítico capítulo 18, versículo 5. ¿Qué dice Levítico capítulo 18? Por tanto, guardaréis mis estatutos y mis ordenanzas, lo cual es haciendo el hombre vivirá en ellos, yo Jehová. Esto dice Levítico. Pablo está usando, ¿no?, o parafraseando para ahora hablar aquí. Y en ese versículo dice vivir, y no se refiere a la vida eterna, porque recuerden el contexto. Si nos ponemos a estudiar, Israel tiene que entrar a la tierra prometida. Y Dios anuncia las bendiciones y las maldiciones que si obedecen van a vivir. Y no se refiere a la vida eterna, sino a disfrutar de las bendiciones de Dios en la tierra prometida. Pero Pablo hace también esta cita, lo vuelve a citar en Gálatas, en relación a la justificación o a la posición justa delante de Dios. ¿Y qué dice Gálatas capítulo 3, versículos 11 y 12? Abra su Biblia usted. Gálatas capítulo 3, versículo 11 y 12. Y que por la ley ninguno se justificará para con Dios. Es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Versículo 12. Y la ley no es de fe, sino que dice, el que hiciere estas cosas vivirá por ellas. Lo mismo que está diciendo Romanos 10:5, Pablo dice en Gálatas 5. No, muy claramente. Y Pablo ahí cita Levítico capítulo 18, versículo 5. ¿Para qué? Para contrastar el intento de que puede ser el judío o el hombre de acercarse a Dios por medio de cumplir la ley. Y Gálatas dice que por la ley ninguno se justificará para con Dios. Ninguno. Es evidente, dice Pablo. Es claro, es preciso. El justo por la fe vivirá. Pero hay una opción. Romanos 10:5 dice, el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. Habrá un candidato después de la caída de Adán que cumpla toda la ley. Y si hay alguien, entonces ¿para qué vino Cristo? Si el hombre puede cumplir, ¿para qué vino Cristo? La salvación no es fe más obras. No es la ley más Cristo, como algunos enseñan, que tienes que cumplir la ley, obedecer y poner tu fe. Eso no. Hay alguien que hizo todo eso. Hay un segundo Adán que sí cumplió. Entonces, el hombre no puede. Es imposible. Aquí es evidente, dice el apóstol. Debemos rechazar esa opción tras entender nuestra condición. Y que por la ley ninguno se justificará para con Dios. Es evidente, dice el texto. Ahí luego en Gálatas 3, versículo 21 al 22, Pablo agrega, luego la ley es contrario a las promesas de Dios, pregunta. En ninguna manera, porque si la ley dada pudiera vivificar, la justicia fue verdaderamente por la ley, mas la Escritura lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuese dada a los creyentes. En la ley todos estamos muertos. Por eso la ley nos guía a Cristo. El fin de la ley, como hemos visto la semana pasada, versículo 4, el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. Esa es la exposición del apóstol. Y Pablo está diciendo aquí lo mismo en Romanos 10, versículo 5. Si quieres ganar la ley, no guardes la ley, sino obedécela, pero perfectamente, y puedes obtener la vida eterna. Pero acabamos de decir, eso es imposible. Los judíos lo persiguieron esto buscando obedecer la ley. ¿Cómo? Por su propia justicia, estableciendo muchas leyes internas, practicando muchas cosas ceremonialmente por medio de las obras de la ley. Nos recuerda
ahí Romanos 9:32. ¿Por qué? Porque iban tras ellos no por fe, sino como por obras de ley, pues tropezaron en la piedra de tropiezo. Seguir tus propios méritos, seguir por tus caminos o confiar en tus obras es tropezar con Cristo, que es la piedra angular. Eso es. Romanos 10:3 nos dice una vez más, porque ignorando la justicia de Dios, ignorando lo que Dios hizo en la cruz, procurando establecer la suya propia, dice, no se han sujetado a la justicia de Dios. Filipenses 3, versículos 5 al 6, ahí se ve el currículo o el peregrín del apóstol Pablo, circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, dice, irreprensible. Si hay alguien, llamémoslo así, que se guía meticulosamente, si hay alguien, ¿no?, que dice aquí, era irreprensible en guardar con celo, no con celo, con conocimiento de Dios, sino con celo propio de obra de justicia, estableciendo su propia ley, era el apóstol Pablo. Era su propia ley. Eso así estaba el apóstol. Pero Pablo va a darse, ¿no? Dios le va a hablar al apóstol. Y ahí mismo Filipenses reconoce. Todo eso era pérdida. Pablo hizo lo mismo en Romanos capítulo 2, versículos 12 al 13. Porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán. Y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Las escrituras abundan en este tema y hay que revisar. Y esta es la razón principal por qué las personas no confían en Cristo para su salvación. Piensan que pueden salvarse o siendo buenos o obedeciendo la ley de Dios. Pero por un momento te pones a pensar, todos hemos roto, todos hemos quebrado los mandamientos, todos, incluso a nivel del corazón. ¿Cómo? No amamos a Dios de todo corazón. Y ahí hemos quebrado. No todos amamos al prójimo como debe ser amado. Nos amamos más a nosotros mismos y ya hemos quebrado. Entonces, ¿cómo Pablo pasa a explicar Romanos 3, versículos 19 y 20? Dice, pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios, ya que por las obras de la ley dice, ningún ser humano será justificado delante de él, porque es por medio de la ley el conocimiento del pecado. Eso es lo que la Escritura todo lo ha encerrado bajo pecado. Pero también por medio de la ley es el conocimiento del pecado y el fin de la ley es Cristo. Es el propósito de la ley. La ley o los mandamientos revelan el estándar de Dios, la santidad de Dios, pero también da lugar a revelar nuestra condición. Y cuando llegamos a ver así, vemos que estamos perdidos. La ley es nuestra guía a Dios, a Cristo mismo, ¿no? Se convierte en nuestra guía. Entonces, para ser salvo, primero debes reconocer que no puedes salvarte a ti mismo al guardar la ley de Dios, más bien esa ley te condena. Mi segundo punto está versículos 6 al 8. Para ser salvo, debes reconocer que Cristo ha hecho por ti lo que nunca podrías hacer por ti mismo. Dice, pero es hermoso. La justicia que es por la fe, dice así. Y acabamos de hablar de la justicia que es por la fe, ya no la justicia que es por las obras.
No digas en tu corazón, ¿quién subirá al cielo? Esto es para traer abajo a Cristo, o quién descenderá al abismo, esto es para hacer subir a Cristo de entre los muertos. Mas, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Aquí hay unos versículos difíciles y no voy a pretender aquí explicarlo, porque podemos leerlo y leer muchos comentarios, pero creo que vamos a poder entenderlo en esta mañana lo básico. Empieza, pero Pablo aquí está contrastando la justicia basada en la ley, lo que el versículo 5 ya nos ha dicho, con la justicia basada en la fe. Entienda eso, justicia basada en la ley, justicia basada en la fe. La ley con obras y el otro es fe, justicia basada en la fe. Él cita aquí, en primer lugar, Deuteronomio capítulo 8. Vamos a ir por un momento. Deuteronomio capítulo 8. Si usted lee Deuteronomio, estudia Pablo, habla mucho de Deuteronomio. Deuteronomio capítulo 18, Deuteronomio capítulo 8, versículo 17. Estoy al revés. Dice: y digas en tu corazón, mi poder y la fuerza de mi mano me han traído esta riqueza. Ahora, capítulo 9, versículo 4, mismo libro. No pienses en tu corazón, cuando Jehová tu Dios los haya echado de delante de ti, diciendo, por mi justicia me ha traído Jehová a poseer la tierra. Pues por la impiedad de estas naciones Jehová las arroja de delante de ti. Dice ahí, no digas en tu corazón. Vamos a ir unas páginas más adelante para comprender el argumento. Pablo toma de aquí, de una porción, de otra porción. Deuteronomio capítulo 30. Deuteronomio capítulo 30, versículos 12 hasta el versículo 14. Porque este mandamiento que yo te ordeno hoy no es demasiado difícil para ti ni está lejos. No está en el cielo para que digas, ¿quién subirá por nosotros al cielo y nos lo traerá y nos los hará oír para que lo cumplamos? Ni está al otro lado del mar para que digas, ¿quién pasará por nosotros el mar para que nos los traiga y nos haga oír a fin de que lo cumplamos? Porque muy cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón para que la cumplas. O para que la cumplas. Pablo aquí, añadiendo sus propios comentarios, ¿no? O vincula, por usar ese término, nosotros ahora que en la informática hablamos, ¿no? De vincula estos versículos para hacer referencia a Cristo. Y el punto principal es que Dios siempre ha ofrecido la salvación por fe. No digas en tu corazón, Israel, por tus méritos estás entrando a la tierra prometida, no por tus fuerzas, sino que es Dios quien saca a los enemigos, a los pecadores, para que tú tomes posesión de ella. Así que Pablo vincula esto para ver a la persona de Cristo, que Dios siempre ha salvado por fe, fuera de los méritos humanos, incluso bajo la ley. El problema es que en Deuteronomio capítulo 30, versículo 12 hasta el versículo 14 que hemos leído ahorita, parece, ¿no?, decir que mantener la ley está al alcance de todas las personas. Si usted una vez más lo puede leer, porque este mandamiento que yo te doy hoy no es demasiado difícil, o sea, como que da a entender de que se puede cumplir, se puede obedecer. No es demasiado difícil para ti, ni está lejos, como que da la posibilidad. Pero tú ves el pueblo de Israel, ¿qué pasa? Apenas que Moisés está en el monte, el pueblo ya está pecando. Y Moisés rompe las tablas de la piedra. Y nuevamente tiene que subir Moisés. Porque de ahí va a decir, de ahí es donde se desarrolla todo, ¿no? La ira de Dios, el enojo de Dios, pero Dios tiene misericordia.
Entonces, ¿cómo explicamos esto? ¿No? Como dice que yo te ordeno, no es demasiado difícil. Pero Pablo lo cita aquí para hacer alusión a la salvación. Pero no tiene que ver nada con el esfuerzo humano. Nada con el esfuerzo humano. Así como Israel cuando entró a la tierra, no era por su esfuerzo, sino que Dios había prometido a Abraham. Pero tenemos el nuevo testamento, Dios ha provisto la salvación. ¿Cómo? Por fe, creyendo en Cristo. ¿Cómo explicamos entonces Deuteronomio? Primero, lo que leí, Deuteronomio capítulo 8, versículos 17 y capítulo 9. Ahí Moisés advierte a Israel que cuando tomen la posesión de la tierra en Canaán, no deben pensar que han ganado por su propia conducta o estilo de vida o rectitud. Esto nos indica a nosotros, hermanos, que las bendiciones que vienen a Dios, a nosotros, es por gracia, no por esfuerzo. Y Pablo agrega ahí lo que he leído, Deuteronomio capítulo 30, versículos 12 al 14. Esto se refiere, cuando habla de mandamiento, a la ley. Y Pablo ahora reemplaza el mandamiento con Cristo. Entonces, Pablo, estás cambiando arbitrariamente el significado de ese texto para decirnos algo diferente. No está cambiando. Lo que dice Deuteronomio capítulo 30, versículo 6. Y circuncidará Jehová tu Dios tu corazón y el corazón de tu descendencia, para que ames a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, a fin de que vivas. ¿Qué está aquí Moisés diciendo o prometiendo? Es lo mismo que las promesas del nuevo pacto, algo que iba a acontecer. Tenemos dos citas. Libro de Ezequiel, capítulo 36. Ezequiel, capítulo 36, versículos 25, versículo 27. ¿Qué es lo que Pablo está diciendo esencialmente? Que luego llegaría la promesa del Antiguo Testamento. Ezequiel, capítulo 36, versículos 25 al 27. Esparciré sobre vosotros agua limpia, y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias, de todos vuestros ídolos os limpiaré. Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y lo pongáis por obra. Su texto paralelo, llamémoslo, es Jeremías capítulo 31, versículos 31 a 34. Estas promesas que están ahí, ¿no? Dice Deuteronomio, yo Jehová circuncidaré vuestro corazón. Y aquí encontramos el Señor va a purificar, pero también va a dar un nuevo corazón. Esa es una promesa. Y esto es todo de Dios sobrenaturalmente. No hay nada del hombre aquí en su intervención. Y esto apunta a que Dios va a perdonar nuestros pecados y va a dar vida por gracia. Cuando Dios cambia nuestros corazones, ahora podemos obedecer a Dios. El Señor dice, yo voy a escribir mi ley en sus corazones, voy a dar mi espíritu. Todo es de Dios. Por eso decimos que la salvación es del Señor totalmente. Incluso aquellos que hemos recibido el nuevo nacimiento no obedecen o no obedecemos perfectamente. ¿Por qué Pablo reemplaza el mandamiento acá en Deuteronomio 30? Como dije la pregunta, con Cristo. La respuesta ya vimos la semana pasada. Porque Cristo es la fin de la ley para justicia a todos los que creen. Es lo que hemos visto la semana pasada. Jesús hizo lo que nadie podía hacer. Cumplió perfectamente la santa ley de Dios. Por su muerte satisfizo la pena de la ley que merecíamos. Entonces, cuando crees en Cristo, Dios imputa su justicia. ¿Qué dice 2 Corintios 5, 21? Ese es un texto para recordar que usted no debe olvidarlo fácilmente. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. Acuérdese, Dios imputa la justicia.
de Cristo a su cuenta. Y así cumples tú perfectamente, o es como tú cumplieras la ley perfectamente, para que nosotros, dice, no viniésemos a hacer justicia de Dios en Él. Las dos preguntas que Pablo cita de Deuteronomio capítulo 30 se convirtieron en expresiones proverbiales. Eso es lo que vemos aquí. Pablo está diciendo que así como un israelita no necesitaba ir al cielo, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque había roto la ley. No puede ir así. No puede ir así. Es imposible para él. Para nosotros también es imposible. La única manera para llegar al cielo es como hemos ido viendo. Bajo el nuevo nacimiento podemos obedecer la ley de Dios. ¿Por qué? Porque Cristo se hizo maldición. Dice Gálatas 3, versículo 13, Cristo se hizo maldición por nosotros. Cristo vino a llevar la maldición de la ley en nuestro nombre. Por eso los judíos tropezaron a rechazar, ¿no?, a Cristo. Rechazaron. Y Pablo aquí cambia la segunda pregunta en Deuteronomio. ¿Quién pasará por nosotros el mar? Eso dice. ¿En quién descenderá al abismo? Al final se convirtieron en un lenguaje proverbial, como dije. La segunda pregunta aquí en Romanos 10, versículo 6. ¿Quién subirá al cielo? Pero Deuteronomio dice, ¿quién pasará por nosotros al mar? Y el Pablo lo cambia, ¿quién descenderá al abismo? Versículo 7, ¿quién descenderá al abismo? El mar y el abismo eran conceptos algo intercambiables en el Antiguo Testamento y el judaísmo. Pablo se refiere aquí al abismo para facilitar su aplicación a la muerte de Cristo. No hay necesidad de ir al abismo para resucitar a Cristo entre los muertos, porque Dios ya lo ha hecho. Ese es el mensaje. El punto de Pablo aquí es que el esfuerzo humano no es necesario para procurar la justicia de Dios. Dios lo hizo todo, envió a Cristo para morir por nuestros pecados. Dios lo resucitó de los muertos. Todo lo que debemos es creer en esta palabra que Pablo está predicando. El hecho aquí es esto. Dice el versículo 8, está cerca de ti. Está cerca de ti. En tu boca y en tu corazón está la palabra de fe que predicamos. Significa esto, que no tienes que pasar por algo imposible o un proceso para ascender al cielo o descender al abismo, para encontrar a Cristo y ser salvo. Más bien puedes creer en este momento y ser salvo. No tienes que ir al cielo ni descender al abismo, sino está cerca de ti. Puedes encontrar a Cristo en este momento. Así que yo diría, no se pierda, ¿no?, en estos versículos 6 al 8, en la dificultad, omita la aplicación. Nada más, como dije, cuando mueras o cuando estés frente a Dios, tu argumento no sea, fui buena persona. No, sino Cristo fue la persona que hizo todo por mí. Tercer punto, estamos finalizando con eso. Versículos 9 y 10. Para ser salvo, debes creer verdaderamente en Jesús como el Señor y Salvador, crucificado y resucitado. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, creeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. ¿Cómo ser salvo? Así, eso fue el título del sermón. Y para ser salvo debes creer verdaderamente en Jesús como el Señor y Salvador, crucificado y resucitado, que Dios lo levantó de los muertos. El versículo 9 de Pablo sigue el orden de Deuteronomio capítulo 30. Lo que ya citó el versículo 8, en tu boca y en tu corazón. Versículo 10 explica, ¿no?, lo que el versículo 9 o sea, el orden lógico. Primero creemos en el corazón, luego esa esencia está en el corazón. Es la expresión ya luego externa con nuestras bocas y nuestras vidas. ¿Qué vamos a ver aquí? Algunas observaciones. La verdadera fe
es una cuestión de tu corazón que depende del contenido específico con respecto a Jesús como el Señor y Salvador crucificado y resucitado. Mi oración es larga, pero la verdadera fe es una cuestión de tu corazón que depende del contenido específico con respecto a Jesús. Para ser salvo yo tengo que conocer quién es Jesús, es el contenido. Yo tengo que conocer qué hizo Jesús por mí. ¿Quién es Jesús? Pablo usa aquí sencillamente fe o cree. Capítulo 9, versículo 30 habla de eso. Versículo 32, 33, en el capítulo 10, versículo 4, versículo 6, versículo 8, versículo 9, versículo 10, versículo 11, versículo 14. Y en la lista sigue, versículo 16, 17. Y en Romanos 9, 9 y 10, Pablo nos está dando una definición de la fe salvadora, mostrándonos tanto su contenido como su carácter. Aquí no hay requisitos para salvación, es decir, creer y confesar. Más bien, el énfasis aquí que repite una vez más es: la fe es el único requisito. Pablo dijo ahí al carcelero en Hechos, capítulo 16, versículo 31. Ahí le pregunta el carcelero: ¿qué debo hacer para ser salvo? ¿Y cuál fue la respuesta de Pablo? Cree en el Señor Jesús y serás salvo. Esa es la confesión externa de Cristo. Es el resultado, el carácter inevitable de una fe salvadora genuina. Así que la verdadera fe salvadora es una cuestión del corazón. No solamente es algo intelectual, aunque debemos conocer, ¿no? Debemos conocer los hechos del Evangelio y cómo Dios se ha revelado en su palabra. Esto incluye cómo nos hemos rebelado contra Dios, que somos culpables, pero también que Él envió a su Hijo eterno para tomar carne humana y morir en nuestro lugar como nuestro sustituto. Eso hay que conocer, que Dios resucitó a Jesús corporalmente dentro de los muertos y que Dios aceptó lo que hizo su Hijo como una ofrenda satisfactoria. Ahora Él es Señor. Debes saber eso. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor. El Señor se usa cientos de veces en el Antiguo Testamento. Para muchos es hablar bonito de un Jesús solamente Salvador, pero no quieren saber nada con el señorío. Confesar a Jesús como Señor significa esto: creer que Él es el Dios soberano. Debes entender y creer este contenido del Evangelio para ser salvo. Como comentario adicional, a veces cuando hablamos con la gente sobre la necesidad de su salvación, solamente queremos decir algo sencillo, pero la gente ni siquiera llega a saber quién es Jesús. Decimos: Dios es amor y te ama y murió por ti. Eso es suficiente. La persona ni siquiera sabe quién es Jesús. Entonces el contenido del Evangelio sí importa. Tienes que decir, tienes que presentar la persona. Así que a veces tú ya le has hablado de esto y estás forzando a que tome una decisión. Lo que hacen muchos. No es correcto. Muy rápido vas. La persona puede confiar en sí mismo. O tal vez puede cerrar en ese momento, hacer algo temporal y su fe no va a ser genuina. Pero si tú invitas a una persona a leer, por ejemplo, el Evangelio de Juan, o que lea Romanos, y que Dios le muestre que Jesús, o quién es Jesús y por qué vino, no tener solamente un Dios imaginativo o de su imaginación. Por ejemplo, los mormones y los testigos de Jehová creen en Jesús, pero un Jesús falso. Esa fe que tienen no les salva. Entonces, la fe que salva se basa en la verdad acerca de Jesús, tal como se revela en la palabra de Dios. Así que esto como un comentario adicional. La fe que salva es una respuesta,
del corazón cuando uno cree en el Hijo de Dios. Cuando entendemos, ¿no?, que la ira ha sido quitada, cuando entendemos que en la cruz obtuve el perdón, esto va a llevar a las personas a ser agradecidos, a llenarse de gratitud, y así va a sentir más amor por Jesús que murió por él. Y la fe incluye comprometer tu destino, porque vas a perseverar. Como dice Gálatas, dice Romanos, el justo por la fe vivirá. Compromete tu destino. La fe incluye comprometer tu destino eterno totalmente a la muerte de Cristo en tu nombre. No las obras, como dije, sino perseverar. Se aparta de los pecados, se compromete con Cristo, esto incluye arrepentimiento, y se somete al señorío de Jesucristo. Eso es lo que vemos aquí. Esto va a ser hasta el final. Hasta el final. Otra observación. La fe verdadera confiesa abiertamente que Jesús es el Señor resucitado y Salvador. Repito. La fe verdadera confiesa abiertamente que Jesús es el Señor resucitado y Salvador. La fe es la raíz. La confesión es el fruto, como dijo alguien. Somos salvos por gracia mediante la fe en Cristo. Si nuestra fe es genuina, siempre va a llevar frutos de salvación, ¿no? Efesios 2, versículos 8 al 10. Los demonios creen en Jesús, pero su fe no es fe que salva, muy claro, porque no tienen un resultado de arrepentimiento y buenas obras. Santiago 2, versículos 14 al 26. Una de las primeras formas en que un nuevo creyente debe confesar a Cristo es mediante el bautismo. Muy claro. Tal vez no, aquí en Perú, nuestra cultura no es tan costoso el bautismo, pero en otros lugares, en otras culturas, sí, porque ahí hay oposición, la gente es hostil a Cristo. A veces, muchas veces, el ser bautizado resulta en perder herencias o ser echado de sus casas y lo peor, ser asesinado. Entonces, una forma es el bautismo para confirmar tu fe, el que se confiesa es públicamente tu fe, pero debemos tomar el bautismo en serio. Y después del bautismo seguimos confesando a Cristo, viviendo de una manera que agrada a Dios, creciendo en amor, en obediencia, confiando en Él a través de las pruebas. La paciencia produce la prueba. ¿Cómo cantamos? Romanos. Prueba. Hablamos de la prueba. ¿Quieres paciencia? Prueba, ¿verdad? Entonces, aquellos que han depositado su fe van a estar a través de la prueba confiando y contando a otros las maravillas que ha recibido de parte del Señor. Alma mía, no te olvides ninguno de tus beneficios, como dijo el salmista. Y siempre habrá oportunidad para defender, para hacer apología, 1 Pedro 3:15, a todo aquel que os demande la razón de vuestra fe. Siempre. Pero muchas veces nosotros hemos fallado al no confesar a Cristo, tanto por nuestros pecados como también cuando deberíamos haberlo hecho. Pero tenemos el ejemplo de Pedro, quien fracasó primero, lo negó al Señor, pero más tarde predicó a Cristo con denuedo. Y el problema aquí no es la perfección, sino la dirección. Si tu fe en Cristo como Señor y Salvador es genuina, entonces tu vida tiene una dirección. Al final, el resultado de tu fe y confesión en la tierra será escuchar aquel día la voz del Padre en el cielo. Dice Mateo, estamos finalizando, capítulo 10, versículos 32 y 33. A cualquiera, pues, que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Que así confesares con tu boca, no solamente es una vez, sino continúa con nuestras vidas, con nuestros labios, con todo lo que podemos mostrar
quién le pertenecemos. Conclusión, no cometas el error de pensar que porque que eres una buena persona y no haces daño a nadie, merece la salvación. Jesús no abandonó la gloria, Jesús no abandonó el cielo, Jesús no sufrió la agonía en la cruz para darte una vida mejor. Él no murió por eso tampoco. Él murió para salvarte. Por eso no podemos ofertar que Jesús murió para que tengas una vida feliz, una vida próspera, una vida exitosa. Jesús no murió para eso. Él murió para salvarte de tus pecados. Él te salvará si reconoces hoy y realmente crees en Él como tu Señor y Salvador resucitado. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Vamos a orar. Padre bendito, gracias te damos por la obra de salvación que nos has otorgado en Cristo. Señor, ninguno de los que estamos aquí puede decir que nunca ha pecado, por cuanto todos pecaron. Señor, somos indignos, somos injustos en todo lo que hacemos. Y la motivación de todo eso siempre ha sido el yo. Pero una vez, Padre, que nos has mostrado a tu Hijo, quien es el camino, la verdad y la vida, Señor, nos hemos despojado de toda justicia propia para confiar en la justicia de Cristo. Gracias por abrir nuestros ojos un día, Señor, y hoy podemos confiar. Permítenos seguir perseverando en la fe, mas el justo por la fe vivirá. Te damos gracias. Ayuda, Señor, a tu pueblo también, Señor, a andar por fe y no por vista. En Jesucristo te oramos esto. Amén.